Bueno, hoy vamos a ver sociedades por acciones simplificadas. La semana que viene vamos a tener taller el lunes y el miércoles. Después van a ver cooperativa, el bancario, y luego viene el parcial. Si no me recuerdo mal, la fecha para el parcial es el día 29. ¿Bien? Con lo cual, el 17 es la última clase, cooperativas, y ya después ya viene el parcial. Bueno, vamos a arrancar con las sociedades por acciones simplificadas, ¿no? Ley 27.349, del artículo 33 en adelante. Ya vimos mucho de sociedades por acciones simplificadas. ¿Qué es una sociedad por acciones simplificada? ¿Es un sujeto de derecho? Sí. Bien. Como sujeto de derecho, ¿es un tipo societario más o no? Sociedad por acciones simplificadas. ¿Cuál es el subtipo? La sociedad anónima. La SAO, muy bien. La SAO es un subtipo de la sociedad anónima, ¿bien? ¿Qué quiere decir subtipo? Que supongamos que en una sociedad anónima común debemos que en una sociedad anónima unipersonal no va a requerir el proceso de transformación. Simplemente, bueno, en un registro, si de alguna manera tienen contactos que tienen que modificar el órgano de administración, bueno, les van a requerir la designación de un síndico. ¿Bien? Esa es la diferencia con, por ejemplo, una sociedad anónima simple. ¿Qué otra cosa advierten entre la SAO y la sociedad anónima simple? No, en eso es lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Qué otra creen ustedes que puede haber? En el capital social, la integración del capital en la sociedad anónima común va a ser, digamos, como ya conocen, ¿sí? el dinero, el 25% al momento de la Constitución, siempre que se le estipule en el contrato, en el estatuto, y el 75% restante dentro del plazo de 2 años, y así se lo estipula. Ahora, en el caso de la SAO, no, ¿cómo es? El 100% se integra, ¿sí? al momento de la Constitución. Vamos a la SAO. ¿Cuántos socios? ¿Cuál es el número mínimo de socios que puede tener una SAS? ¿Se recuerdan? Una o más personas, físicas o jurídicas, ¿bien? Argentinas o extranjeras, ya sean físicas o jurídicas, ¿bien? Ahora, en relación al capital social de la SAS, ¿cómo es el capital social de la SAS? Tiene que ser mínimo de ¿Dos qué? salario mínimo. Muy bien, 2 salarios mínimos vitales y móviles, ¿bien? ¿Cómo es el capital social mínimo de la sociedad anónima simple? Mínimo de 30 millones, ¿bien? ¿Cómo es el capital social mínimo de la SAO? 30 millones, porque es lo mismo que para la SA, ¿bien? ¿Qué es lo único que cambia entre la SA y la SAO? Que en la SAO se requiere la sindicatura, ¿sí? Unipersonal. ¿Y qué más se requiere? Esto es la integración del capital social 100% al momento de la Constitución. ¿Bien? Ahora, volvamos a lo nuestro, a la SAS. Capital social. ¿Cómo se divide el capital social de la SAS? En acciones. ¿Bien? Y repito, no es sociedades por... ¿Cuál es el nombre? ¿Sociedades anónimas? No, sociedades por acciones simplificadas. ¿Bien? Entonces lo dividen en acciones. El mínimo ya lo vimos. ¿Cómo lo van a integrar? ¿Qué tipo de aportes puedo realizar en una SAS? ¿Qué aportes conocen? de dar qué cosa? una cosa. De bienes materiales o inmateriales, dentro de los bienes materiales, de dar cosas, muebles o inmuebles, bien. Dentro de las cosas muebles tenemos el dinero, bien. La integración, ¿cómo debe ser en el caso de que el aporte sea realizado en dinero? El Se 25%. puede estipular que el 25% es integrado, al igual que la sociedad anónima común, ¿bien?
exactamente igual, y el 75% restante con posterioridad. ¿Qué pasa con los aumentos de capital en la sociedad anónima común y en la SAU, que es lo mismo? ¿Cuál es la vía? ¿Cuál es el procedimiento para incrementar el capital social? La asamblea. ¿Cómo? No sé. Ya me La sociedad anónima es cuota suplementaria. En la sociedad anónima, ¿sí? Quien resuelve, al igual que en la sociedad anónima unipersonal, resuelve la asamblea. ¿Bien? Si quiero hacer un aumento de capital, la regla en principio es que lo hace una asamblea extraordinaria, ¿bien? Porque implica la modificación del estatuto. Pero no vamos a ir a la convocatoria, ya lo saben, ¿bien? No voy por saber. Pero es el mismo procedimiento, digamos, que una sociedad. En la SAU y en la SA, sí. Regla, la asamblea, regla extraordinaria. ¿Cuándo se hace por vía de asamblea ordinaria? El edicto, todo, digamos, el mismo. La convocatoria de asamblea, todo, digamos. Sí, por todo supuesto. igual, digamos. Salvo que sea una asamblea extraordinaria unánime. ¿Hace falta que hagas publicaciones? ¿Hace falta convocatoria? No. Por más que la materia sea de una cuestión extraordinaria, ¿sí? Si es unánime no va a requerir ni la convocatoria ni la publicación. En algunos casos se discute si se requiere el orden del día. Yo entiendo que no, ¿por qué? Porque la asamblea unánime es soberana, ¿bien? Es plena, tiene autonomía. ¿Para qué? Para decidir cualquier cosa. Si está el capital social del 100%, si no, no se unánime. ¿Bien? Muy bien, entonces, SA y social anónimo unipersonal, la regla es que por vía de una asamblea extraordinaria, salvo que el aumento del capital fuera Estipulado el dentro del contrato estatuto. constitutivo, estatuto llamémosle, y hasta el quíntuple. Bien, ahora me voy a la SAS. Cuando me voy a la SAS, le voy a leer el artículo. Artículo 44. Párrafo, bueno, lo leo entero. En oportunidad de aumentarse el capital social, la reunión de socios podrá decidir las características de las acciones a emitir, indicando clase y derecho de la misma. Primera diferencia que advierten acá. No hablamos de asamblea, hablamos de reunión de socios. La emisión de acciones podrá efectuarse a valor nominal o con prima de emisión, pudiendo fijarse primas distintas para las acciones que sean emitidas en el mismo aumento de capital. A tales fines deberán emitirse acciones de distintas clases que podrán reconocer idénticos derechos económicos y políticos con primas de emisión distintas. El instrumento constitutivo para los casos en que el aumento del capital fuera menor al 50% del capital social inscrito, puede prever el aumento del capital sin requerirse publicidad ni inscripción en la resolución, o sea, de la resolución de la reunión de socios. ¿Bien? ¿Ven que es muy diferente? Porque tanto en la SA como en la sociedad anónima unipersonal, sí o sí, aumento de capital hasta el quíntuplo o aumento de capital fuera del quíntuplo, ¿sí? Sí o sí se debe registrar. En este caso no. Le simplifica un montón de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿ustedes ven acá que en algún momento diga que por única vez? No. Entonces, puedo aumentar, puedo aumentar, puedo aumentar, puedo aumentar ilimitadamente. ¿Bien? Siempre que no llegue al monto de 2.99, ¿cuántos millones son? 2.000 millones. ¿Bien? Siempre que yo no llegue a ese monto, puedo seguir aumentando. Del 50, pues va a ser el 50. Supongamos que es 200, 200 más 50, 250. Sobre 250 vuelvo a incrementar otros 50, 125 más. Sobre, y vuelvo a aumentar. Puedo hacerlo un día, otro día, otro día, otro día. Bien. Porque no requiere registración. Ese control, después, su oportunidad, si se hace, se hará, pero es interno. Bien. Cuando vuelvo ahora al punto de partida, nunca les hablé de la forma. ¿Cuál es la forma para constituir una SAS? Forma. ¿Qué es la forma?
Por instrumento público o privado. Muy bien. Instrumento público o privado. En la SA y en la SAU, instrumento público. ¿Ven? ¿Van viendo la diferencia entre los distintos tipos societarios? ¿Bien? Porque la SAU es un subtipo del SA, pero en relación a la SAS es otro tipo. ¿Bien? Es subtipo del tipo, pero es otro tipo. ¿Bien? Cuando yo hablo de la forma ya la vimos. Ahora, si yo me voy al fondo, ¿sí? El fondo, ¿qué es? Son los requisitos de qué cosa? Del instrumento constitutivo. Acá viene lo más sencillo. En general, prácticamente en todas las provincias, se manejan con un instrumento constitutivo, llamémosle modelo, base. ¿Bien? Ustedes ingresan a IGJ y en IGJ van a sacar el modelo de instrumento constitutivo de la SAS que actualmente se está utilizando. Van a ver que es súper completo, súper. No tiene que hacer nada más que modificar los nombres de los socios, el capital social, el número para el capital social, las participaciones societarias, es súper sencillo. ¿Bien? Entonces, hoy por hoy se está implementando la digitalización aquí en Jujuy, todavía hay algunas cuestiones a pulir, largas, pero el día que esto se implemente, como es en Mendoza, como es en Córdoba, como es en Santa Fe, por ejemplo, como es en Buenos Aires, realmente esto es, o debería ser súper ágil, porque en 2 semanas deberías tener ya inscrita la SAS. Obviamente que la ley les habla 1 semana, más o menos. La realidad práctica es que lo más rápido que llegué a constituir una SAS fue en 2 semanas y media, bien, acá, y yendo todos los días a moverla para que acá no tienen que hacer. Entra el instrumento constitutivo con la firma certificada, ya pagado el sellado, en rentas que hoy por hoy ya no le colocan el sello, sino que es una declaración jurada que hace el contador online, con el nombre de uno de los socios o del administrador, si es que por una persona escrita, con cualquiera de los dos lo puede hacer. Con eso se paga el sellado también del escrito donde se peticiona en la Dirección de Sociedades la registración de la SAS, y con eso supuestamente el control de legalidad no debería superar las 72 horas, ¿sí? Y luego inmediatamente ya se manda a publicar. Publicado se preserva y debería ser inmediatamente registrado. Se supone que no deberíamos pasar los 10 días. La realidad actual es que no está todavía el sistema implementado y aparte la dirección no tiene los medios físicos como para poder hacer que se expidan con tanta velocidad. Entonces, para ser honesto, generalmente demoran a pasos normales mínimo 3 meses. Bien, como para que lo tengan en cuenta. O sea, no es como en las demás provincias. En las demás provincias, incluso, por ejemplo, en Buenos Aires, entre IGJ y la FIP o ARCA, tienen un convenio en el cual ya las SAS salen con quit. Bien, nosotros no. De hecho, este año hubo, que les comenté, creo en clases, hubo un lapsus temporal, justo me tocó en la oportunidad de estar constituyendo una SAS, en el cual la FIP, o sea, ARCA, había dispuesto por resolución que se iba a dar al pie de la ley del cumplimiento del artículo, creo que es el artículo 60, en el cual dice de que se va a otorgar el quit cuando ésta esté registrada de manera definitiva. O sea que, a ver, una sociedad no regularmente constituida, una sociedad anónima, una sociedad cualquiera, información puede tener quit, pero las SAS no le querían dar. Obviamente, observación, impugnación, etcétera, de por medio cambió, ¿sí? Hoy el criterio, nuevamente otorgar el quit una vez que uno tiene la constancia de sociedad en formación emitida por la Dirección de Sociedades. Y ya con eso, inmediatamente presentada la documentación respecto de la constitución de la SAS, te otorgan el quit. Me van a decir, ¿en qué cambia esto? ¿Cómo que en qué cambia? En que pueden trabajar. Porque el que necesite emitir factura de manera inmediata, ¿sí? Si no tiene quit no lo puede hacer. ¿Bien? Y el quit es el DNI de la persona jurídica. Bien, como para que lo tengan en cuenta.
Entonces, bueno, ya vimos, ¿sí?, a grandes rasgos, cómo es el cotejo en cuanto al capital social, al incremento del capital social. No hemos hablado del órgano de administración, porque hemos pasado directamente al capital social. Vamos al contenido. Plazo de duración. Sí. Para entender, o sea, yo que entiendo que están los tipos sociales, digamos. Este es uno más. Pero está dentro de la SA, digamos, su tipo, digamos, tipo como una de No, la SAS. Es la ley 27.349 que fomenta el capital emprendedor, del artículo 33 al artículo al 62. Ley 27.349, artículo 33 al 62. ¿Bien? Son 15 hojas. Por eso un tipo más. No está en la Ley General de Sociedades. Sí, todas las leyes comentadas ya la tienen, porque es un tipo societario más. Y de hecho, diría que hoy es el más utilizado, ¿bien?, porque tiene muchas ventajas, como ya lo están viendo, ¿bien?, desde el punto de vista del capital social mínimo, desde la cantidad de los socios, desde la posibilidad de incrementar el capital social de manera continua y hasta el 50%. Digo, tiene muchas ventajas, muchas. E incluso, si yo tengo un capital social mínimo de 2 salarios mínimos vitales y móviles, la puede constituir cualquiera. ¿Bien? Vamos ahora al contenido. El contenido del instrumento constitutivo es prácticamente igual, solamente que ¿qué cambia? La denominación social, donde le van a tener que incorporar las siglas SAS. Bueno, las consecuencias de no hacerlo son las mismas que con cualquiera de los otros tipos. Domicilio social y sede es lo mismo. El objeto, acá está muy bueno. El objeto, el que podrá ser amplio y plural. El objeto del instrumento constitutivo, cuando ustedes vean el instrumento constitutivo, que lo vamos a ver el día lunes en un taller de SAS, ¿sí?, es súper amplio. Pero cuando digo súper amplio, abarca todo, porque abarca todo tipo de actividades. Entonces, no es único, ¿sí?, y pueden hacer desde constituir una agencia de viaje, poner una farmacia, lo que ustedes quieran. Entonces, es muy bueno desde el punto de vista de la pyme. ¿Por qué? Porque yo a lo mejor hoy, que esa es una de las cosas que antes también se discutía, porque yo pyme, ¿sí?, ¿por qué constituir una sociedad? ¿Por qué quiero limitar mi responsabilidad? Bien, aparte de que quiero organizar, digamos, la empresa y todo eso. Pero también me puede pasar que me vaya mal. ¿Y qué tengo que constituir? Otra vez otra sala, buscar abogado, volver a registrar, volver a pagarse. No, entonces acá me permite que si me fue mal, cambio de rubro. Ya está, o sea, porque esta es la verdad de la historia. En Argentina se va probando y hasta que llegaste, y te fue bien, buenísimo, seguís por ahí. Y puedes diversificar, podés hacer otras cosas, aunque no sean afines. ¿Bien? Bueno, el objeto es muy amplio y plural, es esto que les estoy diciendo. Las actividades que lo constituyan podrán guardar o no conexidad o relación entre ellas. Más claro imposible. Salimos de lo que dice la Ley General de Sociedades, que el objeto tiene que ser solamente cierto y determinado. ¿Bien? No, acá es explícito cómo puede ser el objeto. El plazo de duración. ¿Cómo es el plazo de duración en la Ley General de Sociedades para cualquier tipo societario? ¿Qué dice? Determinado. Bien. Acá dice lo mismo, ¿bien? Pero cuando yo digo que debe ser determinado, si yo digo, el plazo de duración de la sociedad será por tiempo indeterminado, ¿sí? ¿Lo estoy determinando el plazo o no? Sí, no pasa así en los tipos societarios de la Ley General de Sociedades, donde consuetudinariamente se llegó a estipular que el máximo permitido es 99 años, porque se cree que la persona humana no va a vivir más de 99 años. ¿Bien? Capital social y aporte de casos, bueno, eso ya lo pusimos, ya lo vimos, porque no me voy a explayar en esto. La organización de la administración de las reuniones de socios y en su caso de la fiscalización. El instrumento constitutivo deberá contener la individualización de los integrantes del órgano de administración y en su caso del órgano de fiscalización.
fijándose en términos de duración de los cargos e individual. Fíjense en que acá, cuando habla de fijándose en términos de duración de los cargos e individualizándose el domicilio donde serán válidas todas las notificaciones, puedo poner el plazo que yo quiera de duración. ¿Bien? Porque me hace esa interpretación. ¿Bien? Bueno, las reglas para distribuir la utilidad y las cláusulas necesarias para los derechos y obligaciones de los socios, las cláusulas atinentes a su funcionamiento, disolución y liquidación, la fecha del cierre del ejercicio. ¿Bien? Artículo 37 es todo lo vinculado a la publicidad. Ya vimos todo lo relativo al capital social. Cuando ven aportes, todo lo que ven acá es simple y exclusivamente lo que estudiaron durante el año al respecto de qué es lo que se puede aportar y cómo se puede aportar. ¿En qué difiere? Que acá directamente de manera expresa ya está especificado las prestaciones accesorias, cuáles son, y los aportes irrevocables. De hecho, no solamente que se reconoce la posibilidad de hacer aportes irrevocables. ¿Por qué se hace esto? Porque hubo una época de la historia en la cual los aportes irrevocables, ya ves en la época de los Kirchner, por ejemplo, para ingresar dinero por vía de aportes irrevocables no estaba permitido, solamente podías ingresar dinero cuando lo hacías por vía de integración de capital. ¿Por qué? Porque se consideraba que los aportes irrevocables todavía no estaban reconocidos como aportes, porque había una discusión doctrinaria. Con esto se desvirtúa todo. Bien. Y de hecho, más aún, acá en este artículo se estipula que los aportes irrevocables serán capitalizados en un plazo de 24 meses desde que estos han sido efectivamente integrados. Bien. Salimos del plazo de integración de 180 días que en alguna época tuvo la Inspección General de Justicia para los aportes irrevocables para cualquier tipo suscitario. Vean todas las diferencias que hay o ventajas que se encuentran en este artículo. Hay un montón. Cuando luego me voy a la transferencia. Profesora, ¿el órgano de fiscalización sería la sindicatura? Ya voy a llegar. Pero para adelantarme, hay una diferencia sustancial, porque te habla de el órgano de fiscalización o sindicatura o consejo de vigilancia. Entonces, me da a entender que la interpretación es que la fiscalización puede ser por una sindicatura, que la sindicatura solamente puede ser integrada por un contador o un abogado. Consejo de vigilancia, que ¿quiénes integran el consejo de vigilancia? Los accionistas, que en este caso serían los socios, ¿bien? O un órgano de fiscalización. Podría ser cualquiera. La persona que yo designe a los fines de fiscalizar la sociedad, con el mandato que yo estipule que tiene como función. ¿Bien? Hay una diferencia grande. Volvamos. Transferencia del paquete, ¿no? Transferencia de las acciones. La forma de negociación o transferencia de acciones será artículo 42. La forma de negociación o transferencia de acciones será la prevista por el instrumento constitutivo, en el cual se podrá requerir que toda transferencia de acciones o de alguna clase de ellas cuente con la previa autorización de la reunión de socios. Esto quiere decir que la puede limitar. ¿Bien? En caso de omisión de su tratamiento en el instrumento, toda transferencia de acciones deberá ser notificada a la sociedad e inscrita en el respectivo libro del registro de acciones a los fines de su oponibilidad respecto de terceros. El instrumento constitutivo podrá estipular la prohibición de la transferencia de las acciones o de alguna de sus clases siempre que la vigencia de la restricción no exceda el plazo máximo de 10 años, contados a partir de la emisión. Este plazo podrá ser prorrogado por periodos adicionales no mayores a 10 años. ¿Qué estamos haciendo? Estamos estipulando, ¿qué cosa? La posibilidad de restringir la transferencia, ¿sí?, de las acciones. Y estoy especificando incluso, casuística, en su momento fue discutida. ¿Por qué? Porque el que yo colocara un plazo como imposibilidad de transferencia de acciones, muchas veces fue declarado nulo. ¿Por qué? Porque se interpretaba que, ¿qué cosa? Era un impedimento que impedía, digamos, la libre transmisibilidad.
Acá de manera expresa me lo está permitiendo. Entonces, ¿qué está incorporando acá? Elementos sui generis de la sociedad de responsabilidad limitada. Si ustedes ven, a diferencia de la SAO, que supletoriamente en forma directa se aplica a todo lo vinculado a la sociedad anónima, van a leer que también se puede aplicar lo vinculado a la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque si tiene más rasgos similares a la sociedad de responsabilidad limitada, puedo pedir que analógicamente se aplique. ¿Bien? Este es un caso, porque estas limitaciones a la transferencia son casuísticas que se utilizarían mayormente en una sociedad de responsabilidad limitada, no en una sociedad anónima. Por ejemplo, toda negociación o transferencia de acciones que no se ajuste a lo previsto en el instrumento es de ningún valor. Eso quiere decir que sería nula. Asimismo, al menos uno de sus miembros deberá tener domicilio real en la República Argentina. Los miembros extranjeros deberán contar con la clave de identificación y designar representantes en la República Argentina. Además, deberán establecer un domicilio en la República Argentina donde serán válidas todas las notificaciones que se les realicen en tal carácter. Entonces, ¿qué están diciendo acá? Que mínimo uno de los miembros de la SAS tiene que ser argentino. No, tiene que tener domicilio real. Puedo ser italiano, español, colombiano, venezolano, boliviano. Y si yo pedí la residencia precaria en la Dirección Nacional de Migraciones y tengo la constancia de iniciación del trámite peticionando la residencia precaria que me lo dan en un día, constituyo una SAS. ¿Ven? Como que también la puedo constituir con un argentino y luego hago el traspaso de las acciones. Porque ¿dónde se registra la transferencia de acciones? En el libro de registro de acciones. Representación legal. La representación legal de la SAS también podrá estar a cargo de una o más personas humanas, socios o no, designadas en la forma prevista en el instrumento constitutivo. A falta de previsión, su designación le corresponderá a la reunión de socios, en su caso al socio único. El representante legal podrá celebrar y ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directa o indirectamente con el mismo. Bueno, los deberes y obligaciones son los mismos que ya conocen, no sé qué ni lo voy a reproducir. Órgano de gobierno, órgano de fiscalización opcional. La reunión de socios es el órgano de gobierno de la SAS. No tiene entonces director y presidente eso, ¿no? Te lo estoy diciendo. En realidad, órgano de administración. ¿Cómo puede ser el órgano de administración en cualquier tipo societario? Unipersonal o plural. Unipersonal o plural. Vos tenés que ir al tercero o a repasar. Sí. Unipersonal y plural. Si fuera plural, ¿cómo puede ser? Indistinta, conjunta, alternativa, colegiada. ¿Bien? ¿En qué difiere con la SA y con la sociedad unipersonal? En que yo acá no requiero que más de la mitad de la plural tenga domicilio real en Argentina. ¿Bien? Me basta con que una sola persona del órgano de administración tenga domicilio real. Me basta con eso. ¿Por qué? Porque si la puedo constituir como una sola persona con domicilio real, claramente que no. El órgano de administración va a requerir mínimo una persona con domicilio real en Argentina. ¿Bien? Si fuera unipersonal la SAS, va a requerirse que tenga que conseguir, más que si fuera unipersonal. Si prescindiera del órgano de fiscalización, se va a requerir que tenga un director suplente. ¿Bien? Eso ya lo voy a leer después. Vamos La pregunta era que si el órgano de administración se titula así directorio, digamos. No, se titula órgano de administración. Aunque no se titula directorio. Claro. SA directorio, órgano de administración en la SAS es órgano de administración. Se denomina reunión de socios. Y el que representa. Perdón, es órgano de administración. Y el que representa, o sea, que va. Una persona elegida, vos le podés poner presidente, yo le pongo presidente. Claro. ¿Por qué? Porque es para poder distinguir quién es el que representa de manera legal. Pero si vos querés también podés denominarlo representante legal, porque acá lo denominan así, representante legal. ¿Bien? No hablan del presidente. A diferencia de lo que leen en la SA y en la SAU,
donde sí se especifica que el directorio, el presidente, quién tiene la representación legal, cómo funciona y cómo debe sesionar el directorio. ¿Bien? Acá no, acá te dan esa posibilidad. E incluso te dicen que si fuera unipersonal, el único socio tendrá la posibilidad de designarlo. ¿Bien? En relación a las reuniones de socios, bueno, el instrumento constitutivo podrá establecer que las reuniones de socios se celebren en la sede o fuera de ella, utilizando medios que les permitan a los socios y participantes comunicarse simultáneamente entre ellos. ¿Qué sería esto? La vía digital, internet. Bien. El acta deberá ser suscrita por el administrador o el representante legal, debiéndose guardar las constancias de acuerdo al medio utilizado para comunicarse. Si fuera por mail, puede ser. Si fuera, pregunto, ¿cómo puedo digitalizar si me comuniqué en una videollamada? La grabo. Bien. Sin perjuicio de lo puesto, son varias las resoluciones sociales que se adopten por el voto de los socios, comunicado al órgano de administración a través de cualquier procedimiento que garantice su autenticidad dentro de los 10 días de haberse cursado consulta simultánea a través de un medio fehaciente. Bien, le mando un mail, me contestó por mail. Le mando una nota, me contestó por nota. Bien. Acá se parece este párrafo al SRL, porque en la sociedad anónima no podemos hacer eso. Pero en la SRL sí, la consulta simultánea, la notificación de la decisión adoptada por medio fehaciente. Bien. En la SAS, con socio único, las resoluciones del órgano de gobierno, vuelvo a repetir, el órgano de gobierno es la reunión de socios, serán adoptadas por el socio dejará constancia de las resoluciones en actas asentadas en los libros de la sociedad. Yo para la SAS presento 2 libros, ¿bien? Libro de acta de reunión de socios y libro de acta del órgano de administración. En eso difiere con el SRL, porque en muchos casos solo presentan un solo libro, presentan libro de actas. No, chicos, o sea, yo para todos estos tipos, SRL, SAS, anonimidad, unipersonal, presento siempre los 2 libros de acta porque es mucho más ordenado llevar órgano de administración por un lado, órgano de gobierno por el otro. Bien, se lo recomiendo para la práctica. Muchas veces le consultan al contador y no al abogado, entonces sepan. Bien. Convocatoria. Toda comunicación o citación a los socios deberá dirigirse al domicilio expresado en el instrumento constitutivo, salvo que se haya notificado su cambio al órgano de administración. Vamos al órgano de fiscalización. En el instrumento constitutivo podrá establecerse un órgano de fiscalización, como sindicatura o consejo de vigilancia, que se regirá por sus disposiciones y supletoriamente por la Ley General de Sociedades en los partidos. Supletoriamente. Entonces, primero me voy a lo que puse en el instrumento. Pero ven que es muy amplio porque me lo da como una opción más. Entonces, yo sé que, si me lo estás distinguiendo, es porque me estás sacando la profesionalidad de la sindicatura. Bien. Si me estás diciendo órgano de fiscalización, como sindicatura o consejo de vigilancia, tengo las 3 opciones. Bien. No suele hacérselo. Pero esto, en cuanto al criterio, está prohibido. Bien. Lo que no está prohibido, está prohibido. La disolución y la liquidación es exactamente igual, pero acá se tienen algo importantísimo. Está estipulado en el artículo 57 la resolución de conflictos. ¿Bien? En caso de que se suscitara el conflicto los socios, los administradores y en su caso los miembros del órgano de fiscalización, procurarán solucionar amigablemente el diferente, controversia o reclamo que surja entre ellos con motivo del funcionamiento de la SAS. ¿Qué quiere decir esto? Están obligados a tratar de conciliar o por lo menos a demostrar que existió una conciliación o un intercambio epistolar por vía de documento, mail, no está tratando de negociar. No hubo posibilidad, pueden ir a la justicia. No hicieron esto, no pueden acceder a la justicia porque es obligación. Y el desarrollo de sus actividades, pudiendo preverse en el instrumento un sistema de resolución de conflictos mediante la intervención de árbitros. 58. Bueno, los estados contables deberá llevar contabilidad y confeccionar sus estados contables que comprenderán su estado de situación patrimonial y un estado de resultados que deberán asentarse en el libro de inventario y balance. En su caso, la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP o IARPA, determinará
El contenido y forma de presentación de los estados contables a través de aplicativos o sistemas informáticos o electrónicos de información abreviada. Esto no está en ninguno de los tipos societarios que ven en la Ley General de Sociedad. Acá ya está previsto, bien, en forma directa. Registros digitales. Atención. La ASA deberá llevar los siguientes registros digitales: libro de acta, registro de acciones, diario. En todo lo que son provincias como la nuestra todavía eso no está implementado, en otras provincias sí. Acá seguimos con los libros en papel. Bien. Dice, los registros públicos podrán reglamentar e implementar mecanismos a los efectos de permitir al SAT suplir la utilización de los registros citados, presentemente mediante medios digitales y o mediante la creación de una página web en donde se encuentren volcados la totalidad de los datos de dichos registros. Simplificación de trámites. Las entidades financieras deberán prever mecanismos que posibiliten a la SAT la apertura de una cuenta en un plazo máximo establecido por la reglamentación. Eso quiere decir que los bancos tienen que dar las cuentas a la SAT a mayor velocidad que a cualquier otro tipo societario. Pero eso lo están imponiendo por ley. Esto es, ¿por qué? Porque la idea era de que vos podás constituir una sociedad y empezar a trabajar casi inmediato, en menos de 10 días, de manera inmediata, y te hagan la cuenta en 24 horas. Entonces vos tenías una empresa en menos de un mes. ¿Bien? Para mí es fabuloso. Es fabuloso para quien quiere emprender. Por eso está dentro de la ley, para fomentar emprendedores. Y acá hay una parte importante: sin necesidad de presentar una prueba de su domicilio en el momento de inicio del trámite, sino dentro de los 12 meses de constituida la SAS. Bien. ¿Esto por qué? Porque hubo una época que Nissen entró a IGJ y como no le gustaba la SAS, ¿sí?, implementó en forma conjunta con AFIP que para poder, digamos, sacar el quiz tenían que acreditar la prueba del domicilio al momento del inicio del trámite. Y la prueba del domicilio era que al socio o al administrador, a la sede social que se estaba denunciando, tenía que llegarle un servicio a su nombre. Pero es una cosa ridícula, porque, a ver, o sea, puede ser que yo esté constituyéndola en mi propia casa y soy hijo, y el servicio llega a nombre de mi papá, y yo quiero emprender. Hoy esas sedes sociales en ese lugar, después la voy a cambiar cuando me vaya bien. Entonces, a ver, y supletoriamente probarlo con un certificado de residencia, y supongamos que mi domicilio esté en Córdoba y que todavía no hice el cambio de domicilio, o que lo inicié y todavía no me llegó, y no cumplí, digo, eso me imposibilitaba la constitución de la SAS, ¿no? Bueno, esto ya acá quedó clarito como el agua, que no lo pueden hacer. Transformación en SAS. Artículo 61. La sociedad constituida conforme a la Ley General de Sociedades, cualquiera, podrá transformarse en SAS siéndole aplicables las disposiciones de este título. Acá le está diciendo que es un tipo más porque la transformación solo puede ser de qué tipo. ¿Cómo? De regular. ¿Ven? Acá te está reconociendo que es un tipo más, porque si no, no habría transformación. Y después dice, serán de aplicación a la SAS las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo y en particular la relativa a la responsabilidad solidaria, artículo 29, 30 y 31. Eso ya es pavada, pero lo importante sí es que se aplica la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Bien? Con lo cual, pudieron ver que la SAS es un tipo societario muy simple. ¿Bien? Es fácil de aprender, es fácil de usar, es fácil de crear. Y en la práctica es muy sencillo para trabajar. ¿Bien? Así que bueno, el día de mañana yo siempre prefiero elegir esta. Hay profesionales, digamos, que tienen mayor antigüedad, que siguen eligiendo la SRL o la sociedad anónima. Hay diferencias, porque sí las hay. Todo va a depender de los requerimientos de su cliente. ¿Bien? Porque bueno, hay algunas cuestiones para las cuales sigue sirviendo tal vez más una sociedad anónima, por ejemplo, en minería. Ahora, todo lo que estoy leyéndoles acá, a ustedes, en algún lugar les surge que una SAS no podría
ser una sociedad minera? No, pero ¿saben de dónde se agarran? Del artículo 299, ¿bien? Que no pueden ser SAS ninguna de las sociedades del 299 que estén en, creo que en 3, 4 y 5, ya les digo. ¿Tienen ahí la ley general de sociedades? Yo no la traje. El artículo 31, inciso 1. No deberá estar comprendido en limitaciones para constituir y mantener su carácter de SAS. La sociedad no deberá estar comprendida en ninguno de los supuestos previstos en los incisos 3, 4 y 5 del artículo 299. ¿Lo tienen ahí? 3, 4 y 5, 299. ¿Alcanzado? ¿Está bien? Sí. Léelo. El 3, el 4 y el 5. ¿Está muy largo? Dale, yo hago una lectura rápida de la parte importante. Sea la participación especial, ya sea por la participación del Estado Nacional, los Estados provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el municipio y los organismos estatales legales autorizados al efecto. 4. Realicen operaciones de capitalización o ahorro en cualquier forma requiera dinero o valor al público, con promesa de prestaciones o beneficios futuros. 5. Exploten concesiones o servicios públicos. Bien. Porque en minería se entiende de que una SAS, o sea, ¿por qué una SAS no podría ser minera? Porque la actividad minera es Explotación. una concesión. Una concesión que hace el Estado, una concesión pública. Entonces, por ese motivo, para ser titular, ¿sí? O ser una sociedad minera, se tiene que constituir una sociedad nueva. O el SRL. Solamente que el SRL no le conviene a ningún inversionista. ¿Por qué? ¿Por qué no le conviene? La dificultad, el tráfico de los negocios. Hasta que registro la cesión de cuotas societarias, después pasa un año. En cambio, de otra manera, esto, yo lo registro. Se hace inmediato. Bueno, chicos, hemos visto todo lo que está. Lo veo la semana que viene. Vamos a hacer el taller. Yo lo veo el día lunes. Vamos a hacer un taller de SAS y de sociedad no regularmente constituida. Vamos a ver el caso práctico. Y les voy a traer el instrumento constitutivo, modelo de una sociedad por acción simplificada, como para que veamos el objeto. Porque todo lo demás se hace. Nada, es muy sencillo, se lo puedo leer. Pero lo lindo para que ustedes vean es el objeto, que es súper amplio. Bueno, chicos, nos vemos el lunes y estudien. Estudien, así nos van a recuperar